El incendio de Borgo representa el episodio milagroso acontecido en el año 847 en Roma, en el barrio de Borgo, cuando el Papa León XIV, con su bendición, logró apagar un devastador incendio que estalló en el populoso barrio romano, no lejos de San Pedro. En primer plano se notan las escenas de desesperación del pueblo. Hombres y mujeres con gestos agitados y con expresiones de terror intentan domar el incendio y poner a salvo a sus familiares, mientras en el fondo aparece la figura del pontífice asomado a la loggia delante de la Basílica de San Pedro. Para hacer la representación más noble y dramática, Rafael decide trasladar el episodio medieval a la época clásica. De esta forma, la escena se enriquece de referencias clásicas, sea de carácter arquitectónico como literario, como lo demuestran el grupo en fuga en primer plano a la izquierda, en el que se reconocen el legendario fundador de Roma, Enea, que sostiene sobre sus hombros al viejo padre Archise, acompañado por el hijo Ascanio y por la mujer Creusa. Expuesta en el Panteón en Roma, en la circunstancia de los funerales del artista, la Transfiguración, la última gran obra de Rafael, constituye su testamento artístico y espiritual. La tabla, una novedad iconográfica absoluta, representa contemporáneamente, en dos zonas sobrepuestas, dos episodios evangélicos diferentes. En la parte superior está representada la Transfiguración de Cristo, en la inferior la curación del trastornado. Las dos zonas son claramente diferentes y en precisa contraposición entre ellas, muy luminosa, compuesta y simétrica la escena celeste, agitada, asimétrica y con fuertes efectos lumínicos la terrenal. En la parte superior, envuelta en un halo luminoso, resalta la figura de Cristo que asciende al cielo sobre el monte Tabor entre Moisés y Elías, mientras los apóstoles que están abajo, asombrados e incrédulos, se protegen los ojos por la luz excesiva. En el registro inferior, dominado por una gama cromática rebajada y con efectos claroscuros, se distinguen dos grupos. A la derecha, la familia y los parientes del niño endemoniado expresan su desesperación en los rostros agarrotados y en los gestos agitados, ulteriormente exaltados por el uso de los colores fríos y por las atrevidas combinaciones cromáticas. A la izquierda, el grupo de los apóstoles que, incapaces de curar al trastornado, miran al niño indicándole el Cristo ascendente, su única salvación. La tabla es solicitada a Rafael en 1507 por Atalanta Baglioni para conmemorar la muerte del hijo Grifonetto, víctima de un conflicto familiar para el control del poder en Perugia. El individuo representa el clásico entusiasmo de Cristo. El gran artista de Urbino, ya desvinculado de los influjos de su maestro, el perugino, pone la mirada hacia las novedades expresadas por el genio miguelangelesco. No se puede dejar de notar cómo la posición del cuerpo de Cristo recuerda el de la Piedad Vaticana de Miguel Ángel. De nuevo al gran artista florentino debemos la introducción del grupo con el espasmo de María que, claramente, retoma la imagen de la Virgen del Tondo Doni, aunque adaptada y transfigurada por la gracia de Rafael. El amor por el mundo clásico hace pintar a Rafael el rostro de San Pedro, el tercer portador a la izquierda, con las facciones del Laocoonte, el protagonista del célebre grupo escultórico recuperado en Roma en 1506. La pintura gozó de inmediato de una enorme fama y el cardenal Escipione Borghese, nieto del Papa Paolo V, en 1608 la quiso para su colección privada. Consiguió obtenerla haciéndola sustraer por la noche de la iglesia de San Francisco en Perugia, donde se conservaba. Aún hoy la pintura se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Según las crónicas del tiempo, el Papa León X de Médici era considerado un atento bibliófilo. Precisamente por esta pasión, Rafael retrata al pontífice frente a un libro abierto, con un monóculo en la mano para facilitarse la lectura. Este retrato puede ser considerado una obra maestra de introspección psicológica y de capacidad técnica.
Debe notarse la campanilla en oro y plata sobre la mesa o los pliegues del terciopelo rojo del escapulario papal. La pintura nace sin las figuras de los dos cardenales, añadidos en un segundo tiempo. A la izquierda está representado Giulio de Medici, primo de León X, mientras en el fondo Rafael ejecuta el retrato del cardenal de Rossi, única figura que dirige la mirada al espectador. Pintado al fresco por Rafael en la estancia de Heliodoro, dedicada al tema de la intervención salvadora de Dios, el episodio de la liberación de San Pedro de la cárcel, sacado de los Actos de los Apóstoles, está dividido en 3 escenas distintas. En el centro del luneto, tras la rejilla de la celda oscura de la cárcel, un ángel envuelto en un halo de luz sobrenatural se acerca a San Pedro dormido para librarlo de las cadenas. A los lados del episodio principal están representados los 2 momentos sucesivos. A la derecha, San Pedro acompañado fuera de la prisión por el ángel envuelto en una almendra de luz, una vez más fuente luminosa de la escena. Y a la izquierda, los guardias que, tras despertarse, comprueban incrédulos la desaparición de Pedro, apenas alumbrados por la tenue luz lunar y por la llama de una antorcha. La Madonna del Cardelino es encargada a Rafael para las nupcias de Lorenzo Nassi en los años 1506-1507. Obra crucial en la carrera de Rafael, la tabla inaugura el esquema compositivo piramidal de inscripción leonardesca, perfeccionado más adelante por Rafael en las sucesivas Madonne florentinas. La rígida estructura geométrica es sabiamente atenuada por suaves efectos de luz, por la intensa expresividad de las figuras y de la suave gracia y hermosura de la Virgen. María está sentada en un paisaje singularmente vacío y áspero. Concentrada y con dulzura observa el juego despreocupado de Jesús que acaricia un pequeño colorín en las manos de San Juanito. La despreocupación de la ocasión matrimonial no impide a Rafael introducir importantes referencias simbólicas como el libro que la Virgen tiene en sus manos, símbolo de la sabiduría, o el mismo colorín, imagen del alma salvada por la palabra y el gesto redentor de Cristo. El gran retablo, considerado la inolvidable obra maestra de la madurez artística de Rafael, es solicitado al artista probablemente por el Papa Giulio II para donarlo a la iglesia de San Sisto en Piacenza en 1512. La invención rafaelesca es absolutamente genial. De hecho, la pintura introducida en el ábside simulaba una ventana entreabierta sobre el cielo con las cortinas abiertas y el antepecho en el que están apoyados 2 querubines. La tradición quiere que la imagen de la Virgen, con el vestido ondulante y el niño en brazos, sea un enésimo retrato de la Fornarina. La figura de San Sisto, a la izquierda, es seguramente la del mismo Giulio II. La santa a la derecha, al fin Bárbara, es identificada con Lucrecia de la Rovere, hermana del pontífice, o bien con Giulia Orsini, sobrina del Papa. El mensaje confiado a la obra del que la encarga es claro, el de testimoniar que San Sisto está consagrándose con la Virgen para interceder a favor de alguien o algo, probablemente en la misma ciudad de Piacenza. Adquieren así un preciso significado el gesto del viejo santo pontífice y la mirada benévola de Santa Bárbara, que mira hacia sus fieles. Insertada en el complejo programa iconográfico inspirado en el neoplatonismo de la estancia de la Senatura, la Escuela de Atenas representa la búsqueda de lo verdadero. En el centro de la composición, los 2 mayores filósofos de la antigüedad, Platón, retratado con las facciones de Leonardo da Vinci, y Aristóteles, indican el camino para alcanzar racionalmente lo verdadero según sus respectivas teorías filosóficas.
Alrededor de ellos, Rafael representa a filósofos y científicos de la antigüedad, absortos en sus actividades especulativas. Heráclito, con las facciones de Miguel Ángel, más abajo Pitágoras, que anota sus reflexiones. En el grupo de la derecha, Bramante con la ropa de Euclides, inclinado para medir con el compás una figura geométrica. Zoroastro con las facciones de Pietro Bembo, con el globo celeste. Ptolomeo, de espaldas, con el terrestre y junto a los dos, en el límite del gran fresco, el autorretrato del mismo Rafael. Vasari nos transmite la imagen de un Rafael que goza de la vida, tal vez tan distraído por las alegrías del amor que no podía atender su trabajo. Tal descripción del artista casa perfectamente con el sensual retrato de una joven mujer conocida como la Fornarina. Hija de un panadero de Siena, fue amante de Rafael. Seguramente fue su modelo predilecta y prestó su rostro a la Madonna Sistina, a la Magdalena del retablo con el éxtasis de Santa Cecilia y a la Madonna de la Silla. En el retrato reproducido aquí, vemos que Rafael pinta a su amada casi desnuda, cubierta solo por un velo falsamente púdico. De hecho, con ese gesto, en lugar de cubrir el pecho, no hace otra cosa que ofrecerlo a la mirada del artista y del espectador. El maestro de Urbino firma el retrato de Margherita Luti, verdadero nombre de la Fornarina, sobre la pulsera que la mujer lleva al estilo oriental sobre el antebrazo izquierdo. En el registro inferior, dominado por una gama cromática rebajada y con efectos claroscuros, se distinguen dos grupos. A la derecha, la familia y los parientes del niño endemoniado expresan su desesperación en los rostros agarrotados y en los gestos agitados, ulteriormente exaltados por el uso de los colores fríos y por las atrevidas combinaciones cromáticas. A la izquierda, el grupo de los apóstoles que, incapaces de curar al trastornado, miran al niño indicándole el Cristo ascendente, su única salvación. La tabla es solicitada a Rafael en 1507 por Atalanta Baglioni para conmemorar la muerte del hijo Grifonetto, víctima de un conflicto familiar para el control del poder en Perugia. El individuo representa el clásico entusiasmo de Cristo. El gran artista de Urbino, ya desvinculado de los influjos de su maestro, el perugino, pone la mirada hacia las novedades expresadas por el genio miguelangelesco. No se puede dejar de notar cómo la posición del cuerpo de Cristo recuerda el de la Piedad Vaticana de Miguel Ángel. De nuevo al gran artista florentino debemos la introducción del grupo con el espasmo de María que claramente retoma la imagen de la Virgen del Tondo Doni, aunque adaptada y transfigurada por la gracia de Rafael. El amor por el mundo clásico hace pintar a Rafael el rostro de San Pedro, el tercer portador a la izquierda, con las facciones del Laocoonte, el protagonista del célebre grupo escultórico recuperado en Roma en 1506. La pintura gozó de inmediato de una enorme fama y el cardenal Escipione Borghese, nieto del Papa Paolo V, en 1608 la quiso para su colección privada. Consiguió obtenerla haciéndola sustraer por la noche de la iglesia de San Francisco en Perugia, donde se conservaba. Aún hoy la pintura se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Según las crónicas del tiempo, el Papa León X de Medici era considerado un atento bibliófilo. Precisamente por esta pasión, Rafael retrata al pontífice frente a un libro abierto, con un monóculo en la mano para facilitarse la lectura. Este retrato puede ser considerado una obra maestra de introspección psicológica y de capacidad técnica. Debe notarse la campanilla en oro y plata sobre la mesa o los pliegues del terciopelo rojo del escapulario papal. La pintura nace sin las figuras de los dos cardenales, añadidos en un segundo tiempo. A la izquierda está representado Giulio de Medici, primo de León. A la derecha, al fin Bárbara, es identificada con Lucrecia de la Rovere,
hermana del pontífice, o bien con Giulia Orsini, sobrina del Papa. El mensaje confiado a la obra del que la encarga es claro, el de testimoniar que San Sisto está consagrándose con la Virgen para interceder a favor de alguien o algo, probablemente en la misma ciudad de Piacenza. Adquieren así un preciso significado el gesto del viejo santo pontífice y la mirada benévola de Santa Bárbara, que mira hacia sus fieles. Insertada en el complejo programa iconográfico inspirado en el neoplatonismo de la Stanza de la Segnatura, la Escuela de Atenas representa la búsqueda de lo verdadero. En el centro de la composición, los dos mayores filósofos de la antigüedad, Platón, retratado con las facciones de Leonardo da Vinci, y Aristóteles, indican el camino para alcanzar racionalmente lo verdadero según sus respectivas teorías filosóficas. Alrededor de ellos, Rafael representa a filósofos y científicos de la antigüedad, absortos en sus actividades especulativas. Heráclito, con las facciones de Miguel Ángel, más abajo Pitágoras, que anota sus reflexiones. En el grupo de la derecha, Bramante con la ropa de Euclides, inclinado para medir con el compás una figura geométrica. Zoroastro con las facciones de Pietro Bembo, con el globo celeste. Ptolomeo, de espaldas, con el terrestre y junto a los dos, en el límite del gran fresco, el autorretrato del mismo Rafael. Vasari nos transmite la imagen de un Rafael que goza de la vida, tal vez tan distraído por las alegrías del amor, que no podía atender su trabajo. Tal descripción del artista casa perfectamente con el sensual retrato de una joven mujer conocida como la Fornarina. Hija de un panadero de Siena, fue amante de Rafael. Seguramente fue su modelo predilecta y prestó su rostro a la Madonna Sistina, a la Magdalena del retablo con el éxtasis de Santa Cecilia y a la Madonna de la Silla. En el retrato reproducido aquí, vemos que Rafael pinta a su amada casi desnuda, cubierta solo por un velo falsamente púdico. De hecho, con ese gesto, en lugar de cubrir el pecho, no hace otra cosa que ofrecerlo a la mirada del artista y del espectador. El maestro de Urbino firma el retrato de Margherita Luti, verdadero nombre de la Fornarina, sobre la pulsera que la mujer lleva al estilo oriental. No impide a Rafael introducir importantes referencias simbólicas, como el libro que la Virgen tiene en sus manos, símbolo de la sabiduría, o el mismo colorín, imagen del alma salvada por la palabra y el gesto redentor de Cristo. El gran retablo, considerado la inolvidable obra maestra de la madurez artística de Rafael, es solicitado al artista probablemente por el Papa Giulio II para donarlo a la iglesia de San Sisto en Piacenza en 1512. La invención rafaelesca es absolutamente genial. De hecho, la pintura introducida en el ábside simulaba una ventana entreabierta sobre el cielo con las cortinas abiertas y el antepecho en el que están apoyados dos querubines. La tradición quiere que la imagen de la Virgen, con el vestido ondulante y el niño en brazos, sea un enésimo retrato de la Fornarina. La figura de San Sisto, a la izquierda, es seguramente la del mismo Giulio II. La santa a la derecha, al fin Bárbara, es identificada con Lucrecia de la Rovere, hermana del pontífice, o bien con Giulia Orsini, sobrina del Papa. El mensaje confiado a la obra del que la encarga es claro, el de testimoniar que San Sisto está consagrándose con la Virgen para interceder a favor de alguien o algo, probablemente en la misma ciudad de Piacenza. Adquieren así un preciso significado el gesto del viejo santo pontífice y la mirada benévola de Santa Bárbara, que mira hacia sus fieles.
Insertada en el complejo programa iconográfico inspirado en el neoplatonismo de la Stanza de la Signatura, la Escuela de Atenas representa la búsqueda de lo verdadero. En el centro de la composición, los dos mayores filósofos de la antigüedad, Platón, retratado con las facciones de Leonardo da Vinci, y Aristóteles, indican el camino para alcanzar racionalmente lo verdadero según sus respectivas teorías filosóficas. Alrededor de ellos, Rafael representa a filósofos y científicos de la antigüedad, absortos en sus actividades especulativas. Heráclito, con las facciones de Miguel Ángel, más abajo Pitágoras, que anota sus reflexiones. En el grupo de la derecha, Bramante con la ropa de Euclides, inclinado para medir con el compás una figura geométrica. Zoroastro con las facciones de Pietro Bembo, con el globo celeste. Ptolomeo, de espaldas, víctima de un conflicto familiar para el control del poder en Perugia. El individuo representa el clásico entusiasmo de Cristo. El gran artista de Urbino, ya desvinculado de los influjos de su maestro, el perugino, pone la mirada hacia las novedades expresadas por el genio miguelangelesco. No se puede dejar de notar cómo la posición del cuerpo de Cristo recuerda el de la Piedad Vaticana de Miguel Ángel. De nuevo al gran artista florentino debemos la introducción del grupo con el espasmo de María que, claramente, retoma la imagen de la Virgen del Tondo Doni, aunque adaptada y transfigurada por la gracia de Rafael. El amor por el mundo clásico hace pintar a Rafael el rostro de San Pedro, el tercer portador a la izquierda, con las facciones del Laocoonte, el protagonista del célebre grupo escultórico recuperado en Roma en 1506. La pintura gozó de inmediato de una enorme fama y el cardenal Excipione Borghese, nieto del Papa Paolo V, en 1608 la quiso para su colección privada. Consiguió obtenerla haciéndola sustraer por la noche de la iglesia de San Francisco en Perugia, donde se conservaba. Aún hoy la pintura se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Según las crónicas del tiempo, el Papa León X de Medici era considerado un atento bibliófilo. Precisamente por esta pasión, Rafael retrata al pontífice frente a un libro abierto, con un monóculo en la mano para facilitarse la lectura. Este retrato puede ser considerado una obra maestra de introspección psicológica y de capacidad técnica. Debe notarse la campanilla en oro y plata sobre la mesa o los pliegues del terciopelo rojo del escapulario papal. La pintura nace sin las figuras de los dos cardenales, añadidos en un segundo tiempo. A la izquierda está representado Giulio de Medici, primo de León X, mientras en el fondo Rafael ejecuta el retrato del cardenal de Rossi, única figura que dirige la mirada al espectador. Pintado al fresco por Rafael en la estancia de Heliodoro, dedicada al tema de la intervención salvadora de Dios, el episodio de la liberación de San Pedro de la cárcel, sacado de los Actos de los Apóstoles, está dividido en tres escenas distintas. En el centro del luneto, tras la rejilla de la celda oscura de la cárcel, un ángel envuelto en un halo de luz sobrenatural se acerca a San Pedro dormido para librarlo de las cadenas. A los lados del episodio principal están representados los dos momentos sucesivos. A la derecha, San Pedro acompañado fuera de la prisión por el ángel envuelto, y Aristóteles indican el camino para alcanzar racionalmente lo verdadero según sus respectivas teorías filosóficas. Alrededor de ellos, Rafael representa a filósofos y científicos de la antigüedad, absortos en sus actividades especulativas. Heráclito, con las facciones de Miguel Ángel, más abajo Pitágoras, que anota sus reflexiones. En el grupo de la derecha, Bramante con la ropa de Euclides, inclinado para medir con el compás una figura geométrica. Zoroastro con las facciones de Pietro Bembo, con el globo celeste. Ptolomeo, de espaldas, con el terrestre y junto a los dos, en el límite del gran fresco, el autorretrato del mismo Rafael.
Vasari nos transmite la imagen de un Rafael que goza de la vida, tal vez tan distraído por las alegrías del amor que no podía atender su trabajo. Tal descripción del artista casa perfectamente con el sensual retrato de una joven mujer conocida como la Fornarina. Hija de un panadero de Siena, fue amante de Rafael. Seguramente fue su modelo predilecta y prestó su rostro a la Madonna Sistina, a la Magdalena del retablo con el éxtasis de Santa Cecilia y a la Madonna de la Silla. En el retrato reproducido aquí, vemos que Rafael pinta a su amada casi desnuda, cubierta solo por un velo falsamente púdico. De hecho, con ese gesto, en lugar de cubrir el pecho, no hace otra cosa que ofrecerlo a la mirada del artista y del espectador. El maestro de Urbino firma el retrato de Margherita Luti, verdadero nombre de la Fornarina, sobre la pulsera que la mujer lleva al estilo oriental sobre el antebrazo izquierdo. En el registro inferior, dominado por una gama cromática rebajada y con efectos claroscuros, se distinguen dos grupos. A la derecha, la familia y los parientes del niño endemoniado expresan su desesperación en los rostros agarrotados y en los gestos agitados, ulteriormente exaltados por el uso de los colores fríos y por las atrevidas combinaciones cromáticas. A la izquierda, el grupo de los apóstoles que, incapaces de curar al trastornado, miran al niño indicándole el Cristo ascendente, su única salvación. La tabla es solicitada a Rafael en 1507 por Atalanta Baglioni para conmemorar la muerte del hijo Grifonetto, víctima de un conflicto familiar para el control del poder vinculado de los influjos de su maestro, el Perugino. Pone la mirada hacia las novedades expresadas por el genio miguelangelesco. No se puede dejar de notar cómo la posición del cuerpo de Cristo recuerda el de la Piedad Vaticana de Miguel Ángel. De nuevo al gran artista florentino debemos la introducción del grupo con el espasmo de María que claramente retoma la imagen de la Virgen del Tondo Doni, aunque adaptada y transfigurada por la gracia de Rafael. El amor por el mundo clásico hace pintar a Rafael el rostro de San Pedro, el tercer portador a la izquierda, con las facciones del Laocoonte, el protagonista del célebre grupo escultórico recuperado en Roma en 1506. La pintura gozó de inmediato de una enorme fama y el cardenal Escipione Borghese, nieto del Papa Paolo V, en 1608 la quiso para su colección privada. Consiguió obtenerla haciéndola sustraer por la noche de la iglesia de San Francisco en Perugia, donde se conservaba. Aún hoy la pintura se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Según las crónicas del tiempo, el Papa León X de Medici era considerado un atento bibliófilo. Precisamente por esta pasión, Rafael retrata al pontífice frente a un libro abierto, con un monóculo en la mano para facilitarse la lectura. Este retrato puede ser considerado una obra maestra de introspección psicológica y de capacidad técnica. Debe notarse la campanilla en oro y plata sobre la mesa o los pliegues del terciopelo rojo del escapulario papal. La pintura nace sin las figuras de los dos cardenales, añadidos en un segundo tiempo. A la izquierda está representado Giulio de Medici, primo de León. A la derecha, al fin Bárbara, es identificada con Lucrecia de la Rovere, hermana del pontífice, o bien con Giulia Orsini, sobrina del Papa. El mensaje confiado a la obra del que la encarga es claro, el de testimoniar que San Sisto está consagrándose con la Virgen para interceder a favor de alguien o algo, probablemente en la misma ciudad de Piacenza. Adquieren así un preciso significado el gesto del viejo santo pontífice y la mirada benévola de Santa Bárbara, que mira hacia sus fieles. Insertada en el complejo programa iconográfico inspirado en el neoplatonismo de la estancia de la Senatura, la Escuela de Atenas representa la búsqueda de lo verdadero.
En el centro de la composición, los dos mayores filósofos de la antigüedad, Platón, retratado con las facciones de Leonardo da Vinci, y Aristóteles, cardenal de Rossi, única figura que dirige la mirada al espectador. Pintado al fresco por Rafael en la estancia de Heliodoro, dedicada al tema de la intervención salvadora de Dios, el episodio de la liberación de San Pedro de la cárcel, sacado de los Actos de los Apóstoles, está dividido en 3 escenas distintas. En el centro del luneto, tras la rejilla de la celda oscura de la cárcel, un ángel envuelto en un halo de luz sobrenatural se acerca a San Pedro dormido para librarlo de las cadenas. A los lados del episodio principal están representados los 2 momentos sucesivos. A la derecha, San Pedro acompañado fuera de la prisión por el ángel envuelto en una almendra de luz, una vez más fuente luminosa de la escena. Y a la izquierda, los guardias que, tras despertarse, comprueban incrédulos la desaparición de Pedro, apenas alumbrados por la tenue luz lunar y por la llama de una antorcha. La Madonna del Cardelino es encargada a Rafael para las nupcias de Lorenzo Nassi en los años 1506-1507. Obra crucial en la carrera de Rafael, la tabla inaugura el esquema compositivo piramidal de inscripción leonardesca, perfeccionado más adelante por Rafael en las sucesivas Madonne florentinas. La rígida estructura geométrica es sabiamente atenuada por suaves efectos de luz, por la intensa expresividad de las figuras y de la suave gracia y hermosura de la Virgen. María está sentada en un paisaje singularmente vacío y áspero. Concentrada y con dulzura observa el juego despreocupado de Jesús que acaricia un pequeño colorín en las manos de San Juanito. La despreocupación de la ocasión matrimonial no impide a Rafael introducir importantes referencias simbólicas como el libro que la Virgen tiene en sus manos, símbolo de la sabiduría, o el mismo colorín, imagen del alma salvada por la palabra y el gesto redentor de Cristo. El gran retablo, considerado la inolvidable obra maestra de la madurez artística de Rafael, es solicitado al artista probablemente por el Papa Julio II para donarlo a la iglesia de San Sisto en Piacenza en 1512. La invención rafaelesca es absolutamente genial. De hecho, la pintura introducida en el ábside simulaba una ventana entreabierta sobre el cielo con las cortinas abiertas y el antepecho en el que están apoyados 2 querubines. En el centro del luneto, tras la rejilla de la celda oscura de la cárcel, un ángel envuelto en un halo de luz sobrenatural se acerca a San Pedro dormido para librarlo de las cadenas. A los lados del episodio principal están representados los 2 momentos sucesivos. A la derecha, San Pedro acompañado fuera de la prisión por el ángel envuelto en una almendra de luz, una vez más fuente luminosa de la escena. Y a la izquierda, los guardias que, tras despertarse, comprueban incrédulos la desaparición de Pedro, apenas alumbrados por la tenue luz lunar y por la llama de una antorcha. La Madonna del Cardelino es encargada a Rafael para las nupcias de Lorenzo Nassi en los años 1506-1507. Obra crucial en la carrera de Rafael, la tabla inaugura el esquema compositivo piramidal de inscripción leonardesca, perfeccionado más adelante por Rafael en las sucesivas Madonne florentinas. La rígida estructura geométrica es sabiamente atenuada por suaves efectos de luz, por la intensa expresividad de las figuras y de la suave gracia y hermosura de la Virgen. María está sentada en un paisaje singularmente vacío y áspero. Concentrada y con dulzura observa el juego despreocupado de Jesús que acaricia un pequeño colorín en las manos de San Juanito. La despreocupación de la ocasión matrimonial no impide a Rafael introducir importantes referencias simbólicas como el libro que la Virgen tiene en sus manos, símbolo de la sabiduría,
O el mismo colorín, imagen del alma salvada por la palabra y el gesto redentor de Cristo. El gran retablo, considerado la inolvidable obra maestra de la madurez artística de Rafael, es solicitado al artista probablemente por el Papa Giulio II para donarlo a la iglesia de San Sisto en Piacenza en 1512. La invención rafaelesca es absolutamente genial. De hecho, la pintura introducida en el ábside simulaba una ventana entreabierta sobre el cielo con las cortinas abiertas y el antepecho en el que están apoyados dos querubines. La tradición quiere que la imagen de la Virgen, con el vestido ondulante y el niño en brazos, sea un enésimo retrato de la Fornarina. La figura de San Sisto, a la izquierda, es seguramente la del mismo Giulio II. La santa a la derecha, al fin,